Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Hace 5 meses, el Ministerio de Finanzas redujo en 98.2 billones de dólares el presupuesto de las universidades debido a la caída de los ingresos tributarios por la pandemia del COVID-19. La mañana del pasado 10 de septiembre, se conoció que la Corte Constitucional retiró las medidas cautelares al Ministerio de Finanzas y le dio la razón en el recorte presupuestario a las universidades del país, lo que provoca sin duda una serie de inconvenientes a las diferentes casas de estudios superiores a nivel nacional. Para hablar de este tema nos acompaña vía telemática Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Florinela, buenas tardes, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saluda Licenia Espinel. ¿Cómo están ustedes tratando de solucionar este recorte que ya en la práctica se lo puede ver así, aunque las autoridades de finanzas no lo califican como un recorte? ¿Cómo ustedes van a paliar esta situación, a enfrentar las dificultades que esta falta de recursos les va a generar? Bienvenida. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la invitación para debatir sobre este tema tan crítico para la educación superior y para la educación en general. Vemos con mucha preocupación este dictamen de la Corte. La Escuela Politécnica Nacional ya sufrió un recorte presupuestario el año anterior y este es el segundo recorte que recibe, y obviamente nos afecta en forma muy seria en cuanto a las ofertas académicas que nosotros podríamos continuar proponiendo. De hecho, teníamos planteadas algunas nuevas carreras que queríamos ir lanzando, pero evidentemente esto va deteniendo nuestras propuestas, nuestra capacidad de propuestas hacia estos temas, porque hay una serie de restricciones asociadas. Es decir, ya no podemos, por la restricción, los profesores, no podemos contratar más profesores, no podemos implementar laboratorios, y de hecho esto nos afecta a nuestra actual situación en varios aspectos, ¿no? Los aspectos que tienen que ver obviamente con temas del día a día, como la compra de insumos que requerimos para los laboratorios que desarrollan nuestros estudiantes. En este momento estamos en confinamiento, pero este presupuesto se va a trasladar al año 2021. Esa es nuestra enorme preocupación, y obviamente esto va a afectar a la calidad de la educación que nosotros estamos prestando a nuestros estudiantes, en cuanto a que varios de estos factores que tienen que ver con el desarrollo del día a día, del trabajo que hacemos con ellos, tomando en cuenta que además nuestra universidad es una universidad eminentemente técnica, entonces va a afectar a esos aspectos. Y obviamente también a otros que tienen que ver con la propia infraestructura de la universidad, que no puede, en este caso, ni siquiera ser mantenida. Entonces vamos a tener problemas porque tenemos goteras en muchísimos puntos y no tenemos los recursos para poder atender esos mínimos aspectos que dan la calidad de la educación que tenemos que prestar. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que observar, y estamos sumamente preocupados por estos temas. Florinela, paralelamente, horas después de que se conociera esta resolución de la Corte Constitucional, hubo un documento en el que se aclara que se reconoce, digamos así, la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, en el sentido de que conjuntamente con las autoridades de finanzas deberán definir dónde se aplican los recortes. El Ministerio de Finanzas propuso en ese momento la creación de unas mesas técnicas. ¿Esto se ha concretado? ¿Ustedes han sido invitados y ya tienen conversaciones con las autoridades de finanzas para participar de esas mesas técnicas y establecer dónde se van a aplicar los supuestos recortes? Todavía no, yo no he sido notificada de empezar estas mesas técnicas. Debo indicar que también cuando se aplicó el recorte de este año, que usted bien mencionaba, o sea, justo al terminar abril y comenzar mayo, nosotros estábamos conversando con el Ministerio de Finanzas sobre cómo deberíamos trabajar en los recursos de este año. Sin embargo, de forma inconsulta y de forma abrupta, se hicieron recortes sobre las partidas presupuestarias que tenían que ver con nómina. Es decir, habíamos estado conversando sobre unos temas, pero abruptamente y de forma inconsulta llegaron los recortes a otro punto.
Entonces, nosotros todavía no hemos recibido ninguna notificación oficial, al menos como yo como rectora, para empezar a trabajar en algunos de los otros temas o de estos temas de cómo vamos a trabajarlo el próximo año. Tenemos una enorme preocupación porque evidentemente este año algunos de los recortes han sido enfrentados por los mismos hechos que nos han acompañado en la pandemia. Y nosotros hemos ido viendo cómo algunos de estos temas hemos podido acoplar a la situación, pero el próximo año tenemos unas enormes preocupaciones sobre cómo vamos a desenvolvernos y a desarrollar las actividades que nosotros hacemos dentro de la institución para nuestros estudiantes y para el país también. Como por ejemplo el tema del geofísico, no nos olvidemos, ¿no?, que nosotros también prestamos importantes ayudas al país en varios frentes. Florinela, estos recortes van a afectar, como usted dice, no solo este año, sino también el siguiente, porque se va a calcular sobre el mismo presupuesto de este año. Esto va a verse reflejado una vez ya que se aplique el cierre de carreras, en reducción de cupos, en reducción de personal, de docentes. ¿Cómo se va a aplicar? En realidad, o sea, vemos nosotros en nuestra universidad, en donde sí manejamos algunos recursos que nos ayudan a dar soporte a los temas de nuestras actividades, que, o sea, nosotros vamos a mantenernos con las carreras que tenemos, pero no podemos abrir otras que teníamos planificado. Incluso habíamos hablado con el sector productivo para abrir carreras en modalidad dual, pero desde el principio nosotros les comunicamos y les dijimos, tenemos preocupación porque no tenemos los recursos para contratar profesores para poder trabajar e implementar laboratorios de apoyo en estos temas. Sin duda, también los de las actuales carreras pueden verse afectados en cuanto a que nosotros no vamos a tener los recursos suficientes para poder, por ejemplo, asegurar el desarrollo de unas prácticas de laboratorio que sean adecuadas. Vamos a ver cómo podemos ir haciendo este trabajo. Y obviamente tenemos que hacer un análisis del tema de los cupos. Todavía no lo hemos hecho porque nosotros estamos asumiendo los temas de la nivelación. Y entonces, evidentemente, ahí vamos a tener que ver cómo trabajamos en esos temas. Nos preocupa seriamente porque obviamente todo lo que nosotros estábamos planificando como una nueva visión y el apoyo también a generar nuevas carreras y nuevos cupos como nos pide el Estado, no vamos a poder hacerlo, pero también afectamos al desarrollo de las actividades que actualmente tienen nuestros estudiantes. En este momento estamos como en una situación límite en el cual no nos podemos mover de los profesores que tenemos, o sea, los que tenemos en este instante, digamos, las condiciones de las carreras que tenemos en este instante. Entonces estamos viendo de qué manera algunas de las cosas que hacemos en el día a día y que a veces uno ve en lo macro, ¿no? Usted me dice, bueno, los docentes, los cupos, sí, pero hay otras cosas que están, que son el día a día, ¿no? Entonces yo le digo, la compra de unos reactivos para que los alumnos hagan sus prácticas de laboratorio o de unos insumos, o el mantenimiento que tengo que dar a los equipos que son de informática, la compra o actualización de unas computadoras, etcétera. O sea, todos esos aspectos se ven gravemente afectados, y obviamente se pueden ver gravemente afectados temas como, por ejemplo, el servicio que presta la Escuela Politécnica Nacional con su Instituto Geofísico. ¿En qué medida? ¿Cómo le va a afectar? O sea, obviamente eso no se va a quedar, no va a salir bien librado, digamos, por todo este recorte. Pero claro, porque ¿quién está ahorita? ¿Cómo se va a afectar? ¿Quién está ahorita fondeando eso? La Escuela Politécnica Nacional está fondeando el trabajo que hace el Instituto Geofísico. Entonces sí nos preocupamos porque nosotros hacemos mantenimiento de todo el equipamiento nacional. Entonces eso se puede ver gravemente afectado. No podemos a lo mejor asegurar la movilidad de nuestros técnicos hacia el medio, porque no se van a poder mover pues. Entonces,
sí queremos que haya una sensibilidad respecto a estos factores que a veces no se dicen, Licenia, no se dicen, porque están un poco atrás, pero todas esas son las cosas que la Escuela Politécnica Nacional y las universidades hacemos por el país. Nosotros en este momento estamos soportando con nuestras plataformas los exámenes virtuales que toma el CACES a las profesiones. ¿Quién va a hacer eso? ¿Y con qué plataformas? Si las plataformas no reciben mantenimiento, si las plataformas no reciben el apoyo necesario, pero esas cosas no se dicen, porque se espera que la educación colapse totalmente, y ya entonces y está a punto de colapsar. Tenemos que irnos al parque, tenemos que irnos al parque a recibir clases, no sé, pues con unos carteles. No es así, o sea, tenemos que defender la educación de calidad, porque eso es una visión de futuro. Así es, Florinela, eso iba. La educación como tal, la educación superior, la educación como tal en general está a punto de colapsar. No solo es la realidad que viven las instituciones de educación superior, sino también las demás instituciones públicas por el tema mismo de la pandemia. Frente a esto, ¿qué más les queda por hacer, tomando en cuenta que ya acudieron al máximo organismo que se supone está para vigilar que se cumpla la Constitución, y en este caso le ha terminado dando la razón al Ministerio de Finanzas, que para el Ministerio de Finanzas no se trata de un recorte, sino de un nuevo cálculo estimado? ¿Cómo entender entonces la situación y qué más pueden hacer? Bueno, o sea, yo le llevo una reflexión, Licenia, y a todas las personas que nos escuchan, que está mandado en la Constitución que debe respetarse el presupuesto de salud y educación. Es un mandato, o sea, está escrito explícitamente. Es decir, que mañana esta interpretación que hace la Corte también puede afectarle a salud, ¿no? O sea, con el mismísimo criterio, con el mismo misma lógica. criterio. Exactamente. Entonces, fijémonos, ecuatorianos, que esto no puede ser. Está consagrado en la Constitución, y yo creo que ahí hay una interpretación equivocada. Y no puede ser, porque tenemos que tener una visión de que la educación justamente es lo permanente. Tenemos que tener una visión a futuro de lo importante, como padres de familia, como usted, que a lo mejor es una madre de familia, ¿verdad? Y usted, cuando piensa en los gastos de su casa, dice, bueno, yo lo primero que tengo que asegurar es la educación de mis hijos. Pues lo mismo el gobierno tiene que pensar como padre de familia en lo más importante, y lo más importante es la salud y la educación. Florinela, el argumento del gobierno es que el Estado dejó de recaudar dinero previsto por la caída del precio del petróleo, por la pandemia del coronavirus, por la apreciación del tipo de cambio, en fin, entre otras excusas para tomar esta decisión. Y asegura que no se puede trabajar así, no se puede asignar recursos que no existen, y que no se van a destinar estos recursos que se van a dejar de entregar a las universidades a otros sectores porque simplemente no existen. ¿Qué decir frente a esas aseveraciones del lado del gobierno? Pues lo que yo le mencionaba es que lo mismo le podemos decir de la salud. Entonces, yo creo que hay que buscar unos recursos, y de hecho las universidades hemos hecho planteamientos alternativos. O sea, esta no es la primera vez que estamos conversando. Hemos hecho planteamientos alternativos para que haya esos recursos, existan otras alternativas de recursos que se entreguen a la universidad. Y ojo, que esos recursos de IVA y de renta de años anteriores fueron mayores y jamás hubo reliquidaciones. Es decir, ahora dicen, bajo esa lógica sí, deberían haberles dado más dinero antes, ¿verdad?, cuando había mejor recaudación. Exactamente. Entonces, hemos hecho nosotros con varios rectores un análisis, y en realidad hemos descubierto que en algunos años hubo mayores recaudaciones, pero no hubo reliquidaciones hacia las universidades. Y hay otros factores que no se toman en cuenta. Y hemos presentado alternativas, pero no se nos ha escuchado. Entonces, yo creo que es eso, como yo le digo, es como un padre de familia que piensa y dice, bueno, y ahora tal vez tengo que buscar de estos otros fondos para cubrir esto, que es lo más importante, porque esto tiene trascendencia futura. ¿Qué nos queda a las universidades? Bueno, primero, estamos pidiendo ampliaciones y aclaraciones a esta decisión de la Corte, porque como usted bien decía, hay dos sentencias, la una negativa, la otra positiva, y de alguna manera la segunda como que
nos muestra que de alguna manera nosotros tenemos la razón, porque justamente hablando de la autonomía universitaria, la segunda que nos es favorable, que tiene que ver con aspectos más bien de carácter operativo, habla sin embargo de la autonomía y de la necesidad de que los aspectos que tienen que ver con los temas también económicos sean consultados y trabajados con las universidades. Entonces vemos ahí que hay cierta, no son congruentes ambas, pedimos aclaraciones, pedimos ampliaciones, y obviamente también nos estamos manifestando públicamente porque consideramos que es necesario que el gobierno se dé cuenta de qué aspectos son los más importantes para el país. Nosotros estamos aquí un día, mañana no estamos, pero tenemos que legar a los jóvenes del país lo mejor que podemos legarles. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es la educación, una educación de calidad. Eso es lo que les debemos legarles a nuestros jóvenes. Si no, ¿qué va a hacer del Ecuador? Para finalizar, Florinela, el gobierno asegura que el único fondo que se ha visto afectado con este recorte es el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, conocido como FOPEDEUPO, y que el resto de componentes de los que se financian las universidades no han sido topados. Le pregunto, en el resto de componentes, como por ejemplo la compensación de donaciones de impuesto a la renta, la gratuidad, funcionamiento, etcétera, ¿en esos están al día? O sea, no están al día porque no nos entregan los fondos todavía, o sea, nos van dando como de a gota. Y recordemos que la Escuela Politécnica Nacional recibió un recorte el año pasado, ya recibió un recorte, a nosotros como universidad nos recortaron, y en esos temas no están al día porque no nos han entregado los recursos todavía. O sea, estamos avanzamos de acuerdo a cómo nos entregan los fondos. Nosotros entendemos que estamos en una situación crítica en el país, sí entendemos esa situación, pero al mismo tiempo también creemos que es muy importante que el gobierno comprenda las prioridades que tiene un país, las prioridades y los deberes que tenemos para con nuestra ciudadanía y para con el futuro del Ecuador, independientemente de las personas que estemos en un momento o en otro. Florinela, para esta tarde están previstas una serie de marchas de protesta, entre ellas de sectores como los estudiantes, precisamente, que están reclamando esta falta de entrega de recursos y ahora sobre la falta de entrega de estos recursos a tiempo, el recorte. ¿Se justifican estas medidas? ¿Cómo toman ustedes la reacción de los estudiantes y la posible reacción del lado del Estado? Más aún cuando vimos ayer que a una marcha pacífica de mandiles y carteles se la recibió con policías muy bien uniformados, muy bien resguardados, muy bien armados, muy bien protegidos, y mientras a los médicos se los reprime con bombas lacrimógenas. ¿Esto puede pasar esta tarde también? ¿Cómo están ustedes mirando esta situación? Bueno, la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional se va a unir también a los estudiantes de la Universidad Central, los profesores también se van a unir a estas marchas que están previstas para el día de hoy. Con la idea de protestar libremente, ¿no? Cada uno, obviamente, de acuerdo, atendiendo a su libertad, ¿no? Y a sus condiciones de lo que piensa, que es más justo. Y la Escuela Politécnica Nacional también el día viernes va a hacer un plantón manifestando su desacuerdo con estas medidas, un plantón en el cual nos vamos a vestir de negro porque estamos de luto. Porque estamos de luto como educación superior, como educación en el país. Entonces, creemos que es el momento de manifestarnos, sí, porque tenemos que mostrarle al gobierno que no estamos de acuerdo con estas medidas. Somos conscientes de lo que está pasando en el país, pero creemos que es importante que lo que tiene que tener prioridad lo tenga. Muchísimas gracias, Florinela, por la información, por el tiempo que nos ha permitido compartir. Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, ustedes lo han escuchado, la educación superior, la educación en general del país está de luto. Muchísimas gracias, Florinela. Muchas gracias, Licenia, por esta oportunidad y muchas gracias a los que nos escuchan. Punto Noticias, el mundo de la información.